manera natural no pensamos en maldiciones como algo bueno. Pero qué increíble es nuestro Dios. Queremos, perdón, Nazalit, que está con nosotros en Nazalit, por favor la saludan, ¿sí? No la mencioné al inicio. Y desde la morada, 2 enamorados también, por favor, lo ven. Pero nosotros no vemos las maldiciones como bendiciones. Pero eso es lo paradójico, hermanos. Lo que encontramos aquí en Génesis 3 son maldiciones llenas de bendiciones. Y justamente así quiero llamarle a esta enseñanza, que va a constar seguramente 2, 3 partes. Hay mucho por escarbar acá. Maldiciones llenas de bendiciones. Medio extraño, ¿no? Parece una contradicción. Pero lo que tenemos aquí es justamente eso. En Génesis del 1 al 13, que hemos visto las 2 últimas semanas, hemos observado que el pecado, ¿qué es? Hemos dicho, es rebelión. El pecado es anarquía. Es rechazo y rebelión contra la buena ley de Dios, contra la buena voluntad de Dios, contra el orden que Dios ha dado, con el orden que Él ha establecido en el universo en el cual nosotros debemos caminar. Ese orden, el cual Dios ha dado, sobre ese orden, a ese orden y por ende a Dios mismo es que nos hemos rebelado. Entonces el pecado es rebelión. El pecado es anarquía, hemos visto, pero también hemos visto desde el versículo 6 al 7 de aquí de Génesis 3, que el pecado después lleva a la vergüenza. El pecado nos lleva a la vergüenza. Ahora, el hecho de que el pecado ocurra sin la vergüenza correspondiente es imposible en un mundo creado por Dios, el cual Dios llamó a este mundo bueno en gran manera. Dios llamó al mundo y a todo lo que creó bueno en gran manera. Ahora, es obvio y es natural y es imposible que no haya vergüenza en medio de la creación hermosa que Dios ha hecho. Es natural o es imposible que el hombre no se sienta avergonzado. La vergüenza siempre está presente en el pecado y entonces hay una conexión entre vergüenza y pecado. Y por último, desde el versículo 8 al 13, aquí en Génesis que hemos estado observando, vimos cómo es que el pecado perturba la comunión entre Dios y el hombre. La comunión entre Dios y el hombre es cortada, es perturbada. Pero también no solamente perturba la relación entre Dios y el hombre, sino también el pecado perturba la relación no solo vertical, sino también la relación horizontal. Vertical es relación entre Dios y el hombre, perturbada, quebrada, rota. Pero también el pecado perturba la relación horizontal, es decir, la relación entre tú y los otros seres humanos. Y en eso y eso es lo que también incluso vamos a ver en estos pasajes que vamos a cubrir. Esas relaciones horizontales entre hombre y mujer son quebrantadas, son rotas. Relaciones entre amigos, relaciones interpersonales, y ahí abarca obviamente todo el tipo de relaciones, son quebrantadas. Y eso lo vamos a ver incluso. Así que comprender Génesis es esencial para comprender el Evangelio. Miren, estoy haciendo hincapié en cosas que ya he dicho anteriormente porque quiero que quede en tu mente. Quiero reforzar estas verdades en tu mente. Entender el Génesis es fundamental y especialmente Génesis 3, fundamental para que usted pueda entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque si usted no comprende el pecado, si usted no entiende nuestra culpabilidad, no vamos a entender, ni vamos a necesitar de la gracia, ni la vamos a aceptar. Si tú no entiendes que estás enfermo, no necesitas la medicina. ¿Sí o no? ¿Cuándo se le hubiera ocurrido a Yadá tomar vitamina E? ¿Cuándo se le hubiera ocurrido a Yadá tomar vitamina E? Nunca. Y ahora está tomando de 1 millón todavía, ¿no? No que cuesta 1 millón, ¿no? Dios mío, ¿qué sería ya? Vendo a Joshua, a Yadá y a mí mismo, o a Yoy. A Yoy, dicen unos. Hermanos, pero ¿cuándo se le hubiera ocurrido a Yadá tomar vitamina E? ¿Cuándo?
Nunca. A no ser que entienda que necesita luchar contra un mal que tiene. ¿Cuándo se te hubiera ocurrido tomar los medicamentos que tomas? A no ser que hubieras tenido un diagnóstico. Aquellos que tienen diabetes, jamás se les hubiera ocurrido tomar metformina, creo que es, o ponerse la insulina, a no ser que tengan el diagnóstico. Tienes algo delicado y necesitas tratamiento. Necesitas tratamiento para eso. De la misma manera, ¿cuándo es que vas a necesitar la gracia? ¿Cuándo es que vas a necesitar que Dios te perdone? ¿Cuándo? Cuando comprendes que eres un pecador. Cuando entiendes que eres culpable. Pero déjame decirte, y usted se va a dar cuenta en su misma vida, rechazamos la culpabilidad. Incluso la culpabilidad puede llevarnos a un estado desordenado en la mente. Ocurre. Hermanos, lastimosamente, cada vez más los hospitales psiquiátricos y los pacientes de psicología han aumentado increíblemente. Y aquí, en este auditorio, ¿cuántos no han pasado ya por psicólogos? E incluso hasta por psiquiatras para ser medicados. Hermanos, es una realidad bien cercana. Pero no necesitamos nosotros tomar medicamentos si no entendemos que estamos mal. De la misma manera, si tú no comprendes que estás enfermo espiritualmente, ni siquiera enfermo espiritualmente. La Biblia muestra que el ser humano nace muerto espiritualmente. Si tú no entiendes eso, tú no vas a requerir resucitar espiritualmente. Tú no vas a necesitar sanarte, por así decirlo, del pecado. Si tú no entiendes que eres pecador, si tú no entiendes que eres culpable. Sí, entiéndelo. El ser humano es culpable. Pero a ti no te gusta creer eso. A mí no, yo no quiero creer eso. Yo rechazo la idea de ser culpable, pero debo aceptar lo que las Escrituras dicen. Somos culpables. La gracia tú no la vas a entender a menos que primero entiendas la necesidad de la gracia. ¿Qué pasaría si te digo, hermanos, solo para todos, los 10 primeros que vengan corriendo y beban de mi vaso, les cuento, en mi vaso está el elixir de la vida. No vas a morir. No vas a morir. Y tú sabes que vas a morir. Pues obviamente, alguna vez vas a morir. Así que con esto, todo mal se cura. Y con esto, no vas a morir. Te aseguro que vendrían empujándose. Porque sabes muy bien que vas a morir y no quieres morir. ¡Ah, ven para acá! ¡Plum! Y pobre vaso lo derraman todos. De la misma manera, tú como entiendes que vas a morir, tú como entiendes que hay enfermedades que atacan tu cuerpo, entonces tú quieres evitarlas y vas a venir a tomar de aquello que es la solución. La gracia no se puede entender a menos que primero comprendamos que la necesitamos. ¿Qué más hemos dicho? Que comprender entonces que necesitamos comprender nuestra culpabilidad para poder entender la necesidad de su gracia, ¿no es así? Pero también la doctrina del pecado es esa doctrina del pecado que explica con precisión la necesidad del hombre. Soy pecador, estoy destituido de la gloria de Dios, pero yo necesito recuperar comunión con Dios. Y entonces, otra vez, al entender esa necesidad, puedes aceptar esa gracia, o puedes desear, o puedes quererla. Es necesario comprender entonces el pecado para que puedas entender o aceptar la gracia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se dan cuenta cómo se está construyendo la teología? Nuestra teología, que implica incluso la comprensión del pecado. Estamos viendo una parte de la amartiología que es el estudio del pecado.
Así que es fundamental que nosotros prestemos atención al pasaje que tenemos enfrente. Veamos, por favor. Génesis 3, 14 al 24. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No se olviden que estamos continuando, ¿ah? La semana pasada vimos cómo es que Satanás engaña a Eva. Eva le da a su marido del fruto. El hombre cae. Después de Satanás engañar a la mujer, el hombre cae. Y entonces desde ahí el ser humano, todo ser humano descendiente de Eva, y esos son todos, nacemos en rebelión con Dios. Estamos continuando desde el versículo 14. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Él no fue engañado. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, no avanzaremos todo, pero al menos los primeros versículos de esta porción, de estos textos, de estos versículos que están cargados de maldiciones llenas de bendiciones. Maldiciones llenas de bendiciones. Ahora, las maldiciones de Génesis 3, desde el versículo 14 que acabamos de leer, si se dan cuenta, son el primer paso hacia ese pacto de gracia, hermanos. Es increíble lo que Dios siempre hace. De lo vil, de la inmundicia donde estábamos, Dios nos declara santos. A hombres muertos espiritualmente, Dios los resucita. De la inmundicia, de la suciedad, del estiércol de su pecado, el Señor nos pone su justicia y nos transforma con su Hijo y nos hace ahora receptores de su gracia. ¿Te das cuenta las cosas increíbles que nuestro Dios hace? Y ahora, al maldecir, en estas maldiciones que Dios está pronunciando, lo que nosotros vemos es que Dios está dando el primer paso hacia un pacto de gracia para con el hombre. Va a maldecir y esas maldiciones son necesarias porque esas maldiciones van a estar llenas de bendiciones. No estoy hablando de manera equivocada, no se me ha chicoteado el cerebro. Son maldiciones llenas de bendiciones. Y eso es maravilloso. Miren, observen que en estas palabras de maldición es increíble cómo es que hay una combinación entre maldiciones y bendiciones. Podemos observar también que las ordenanzas, la orden que Dios dio acerca del matrimonio, de la procreación, del matrimonio, del trabajo, incluso hasta del guardar el día de reposo, eso todavía siguen vigentes como responsabilidades continuas, a pesar de que Él ha decretado un juicio sobre el hombre. Todavía el ser humano tiene que cumplir con esas responsabilidades. En medio de esa caída que tiene el hombre, él todavía debe seguir con esas responsabilidades que Él le ha dado. Pero vean, ¿cómo es que Dios maldice a la serpiente?
¿Cómo es que Dios maldice a la mujer? ¿Y cómo es que Dios finalmente maldice al hombre? En ese orden, porque en ese hombre es que vino el pecado, si se dan cuenta. Pero también hay, en esas maldiciones, vemos a Dios como que está moviéndose de su juicio hacia desde esas palabras de castigo. Al darlas, Él está moviéndose con su brazo de misericordia. Vean ustedes, versículo 14 y 15 otra vez. Centrémonos ahí. Versículo 14 y 15. Porque vamos a ver aquí la maldición que Dios le da a la serpiente. Y aquí vemos por primera vez el anuncio del Evangelio. Por primera vez el anuncio del Evangelio. Versículo 14. Se le conoce, usted sabe, como proto-evangelio. La primera vez que el Evangelio es mencionada. No la vas a escuchar tal cual, ya la conoces. Pero lo que sí vas a ver es que es el inicio del anuncio del Evangelio. Versículo 14. Y curiosamente comienza con una maldición. Por eso les dije, estas maldiciones están llenas de bendiciones. Y en estas maldiciones es que comienza el Evangelio. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, la serpiente engañó a la mujer, ¿te acuerdas? Mire su Biblia, por favor, no solamente interactuemos así o sígase para que no le gane el sueño en este sol intenso. ¿Cómo serán las iglesias en Tingumaría, no? Ellos están cerrados. Y a pesar que tienen ventiladores, no es nada fresco. Nosotros disfrutamos esto. Me había olvidado decirles que esa mantilla creo que debe sacarse, ¿no? Debe sacarse esa manta blanca. A ver si los líderes nos ayudan al término, que se saque para poder tener mejor ventilación todavía. Y si falta, sacamos el techo, pues, hermano. Muy bien. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, las palabras de aquí que vemos, que acabamos de leer, están siguiendo un orden, el orden de la transgresión. La primera transgresión de Génesis 3 vino ¿de quién? Vamos, si estás leyendo, me estás siguiendo. La primera transgresión en Génesis 3 vino ¿de quién? De la serpiente. Ahora ya sabes que es Satanás. Ya hemos hablado anteriormente de esto. Satanás está usando una serpiente, sí. Así como Satanás también puede poseer los cuerpos de una persona. Puede poseer los cuerpos de un animal. Pero aquí quien está detrás en realidad es Satanás. Así que la primera transgresión, y todavía sigo pensando, sigo meditando, y creo que va a ser así, enseñarles acerca de la caída de Satanás, que ocurre antes que la caída de Adán y Eva. Las Escrituras no muestran mucho al respecto. Lo que casi nos da por sentado que Satanás cayó. No nos da mucha información al respecto, pero cayó. Pero la primera transgresión que vemos aquí en Génesis 3 viene de Satanás, de la serpiente, cuando intentó llamar a esos guardianes del pacto, a Adán y Eva, los invita, los llama a la rebelión contra el mismísimo Dios. Es a la serpiente y es a Satanás a quien Dios en primer lugar le habla. Hermanos, vamos a necesitar de verdad, creo, decretamos que haya café antes del mensaje. ¿Se dan cuenta? Es contra Satanás que viene la primera palabra de maldición. Luego, Eva es engañada y Eva también cae y es sobre Eva que viene la maldición. Y luego viene Adán, sigue el rastro de Eva, sigue a su mujer y entonces también viene la maldición sobre
Adán. ¿Se dan cuenta? El orden de la transgresión se sigue acá. Primero, en esta maldición. Primero, Satanás. Segundo, Eva. Tercero, el hombre. Así es que vino el pecado. Y cuando vienen entonces las maldiciones, se sigue ese mismo orden de la transgresión. La maldición sobre Satanás, la maldición sobre Eva y la maldición sobre Adán, sobre el hombre. Ahora, si te das cuenta, Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él no fue engañado. No dice el texto que Adán fue engañado. No, no fue así. ¿Quién fue engañado? ¿Quién fue? Engañada, ¿quién fue? Eva. Adán deliberadamente, sabiendo lo que Dios había dicho, voluntariamente, Adán se rebela contra Dios, siguiendo a su mujer. No dice que su mujer también engaña a su marido. No dice eso. Deliberadamente Adán sigue a su mujer en esa rebelión. Fue la mujer engañada y fue el hombre voluntariamente que se rebela contra Dios. Y así entonces, como la serpiente, como Eva y Adán se rebelaron en ese orden, Dios le habla en primer lugar a Satanás, a Eva y a Adán. Miren estas primeras palabras que Dios da. Si te das cuenta, conforme avanza las palabras, cuando Dios se acerca para buscar al hombre, va de frente a Eva y comienza a hacerles, o al hombre va y le hace preguntas, si te das cuenta. ¿No es así? A Eva en primer lugar y luego a Adán en segundo lugar. Pero piensa un poquito, meditemos juntos un poquito. Hay a un personaje a quien Dios no le hace ninguna pregunta. Vamos, para que podamos. ¿A quién Dios no le hace ninguna pregunta? Miren, hermanos, lo lógico sería que en primer lugar, miren ustedes, el orden de la transgresión. Satanás, Eva, Adán. ¿No es así? Cuando viene la maldición, miren el orden. Satanás, maldición sobre Satanás, maldición sobre Eva y maldición sobre el hombre. Pero cuando Dios viene a buscar al hombre, hace preguntas. En primer lugar, vienen preguntas sobre Adán, vienen preguntas sobre Eva, pero no viene preguntas sobre, a Satanás no le hace ninguna pregunta. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué? Dios habla a Adán y le hace una pregunta. Dios habla a Eva y le hace otra pregunta. Pero no hace ninguna pregunta a Satanás. ¿Por qué? Para aquellos que no creen en la doctrina de la predestinación, para aquellos que no creen en la doctrina de la soberanía de Dios, si te das cuenta, Génesis, yo les dije al principio, al inicio de año, cuando comenzamos Génesis, uno de los temas principales es la soberanía de Dios. Él es soberano. Yo no puedo entrar a la casa de Dave y hacer lo que me place. Tengo que, para ir al baño, para entrar a su casa, ¿me prestas tu baño? ¿No? Aunque ahora, como estamos ahí constantemente, ya creo que vamos a pasar su casa al título a todos los que están en el Discipulado Martes, ¿no? Hemos hecho su casa nuestra casa, hermanos. Pero, ¿podemos nosotros ir a casa de alguien y hacer lo que nos place? No podemos hacer eso. Los dueños de las casas son soberanos sobre sus casas. Pueden hacer y deshacer sobre sus casas. Y la Biblia muestra que el universo le pertenece a Dios y Él es completamente soberano sobre toda la creación y sobre todo que eso incluye sobre todas las criaturas y eso incluye Satanás, quien también es una criatura creada por Dios. Pero no hay ninguna pregunta a la serpiente. ¿Por qué? Porque para la serpiente no hay oportunidad de redención.
Pero pensemos, ¿acaso no son criaturas también creadas por Dios, David? ¿Acaso Satanás también no es una criatura creada por Dios? ¿Acaso Satanás y todo su ejército de rebeldes, acaso también no son criaturas creadas por Dios? Dentro de las criaturas de Dios están los ángeles y el ser humano. ¿Sí o no? Que al final de cuentas, los ángeles no tienen cuerpos. Nosotros somos espíritus con cuerpo. Los ángeles son espíritus sin cuerpo. Nosotros somos espíritus con cuerpo. Pero al final de cuentas, cada uno de nosotros somos personas y los ángeles también son personas. Los demonios y Satanás mismo también es una persona y los demonios son personas. Personas en el sentido de cuerpo, no, ya hemos establecido que no es eso, sino de la esencia. Tienen voluntad, tienen pensamiento, tienen razonamiento. ¿Se percatan? Eso es lo que tú y yo tenemos. La hermana Melita está disfrutando de la gloria del Señor. ¿Quién está disfrutando? ¿La persona de Melita o solamente la memoria de Melita? La persona, aunque su cuerpo está aquí en el cementerio, pero la persona de Melita está con el Señor. Cada espíritu es una persona. Y los demonios también, y Satanás también. Por lo tanto, Dios creó a los ángeles, Dios creó a Satanás también. No es que lo creó así malo, por eso quisiera explicarles en qué momento entró en rebelión Satanás. Pero al final de cuentas son criaturas de Dios, son creación de Dios. Y en ningún momento Dios muestra que para Satanás va a haber gracia, misericordia, oportunidad de perdón, como lo comienza a mostrar aquí para el ser humano. ¿Qué te dice eso? ¿Te acuerdas que cuántas veces hemos dicho que las Escrituras tienen una coherencia? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay contradicción. Es el libro perfecto. No hay contradicción. Es hermoso. Tú ves una película y en las películas constantemente a veces a los escritores, por más que le han dado énfasis ahí y le han revisado, siempre hay algunas partes que no concuerdan y entonces hacen una secuela, precuela para que expliquen y recién le dan forma al asunto. Pero en el caso de las escrituras, al ser la palabra de Dios, tienen una narrativa perfecta, una conexión perfecta, una lógica coherente, hermosa. Y no hay contradicción. Y aquí vemos, hermanos, que Satanás no hace ninguna pregunta a Satanás. Que Dios no le hace ninguna pregunta a Satanás. ¿Por qué? Porque soberanamente Dios decide mostrar su misericordia y su gracia a quien Dios quiere. ¿Te acuerdas, Romanos? ¿Tendré misericordia del que tendré misericordia? ¿Acaso no puedo hacer de la misma masa de barro, hacer un vaso para honra y otro para deshonra, dice Dios? ¿Podrá decir el barro al alfarero, ¿por qué me haces un vasín? ¿O por qué al otro le haces un vaso ceremonial? ¿Te acuerdas de eso? Ahora, vean ustedes, aunque no nos gusta tal vez esto de que Dios sea soberano, porque a ti y a mí nos gusta hacer lo que nos da la gana, y nos gusta creer lo que consideramos es correcto. Recuerden que eso fue el pecado de Adán y Eva. Ellos optaron, ellos decidieron que lo que ellos consideren es lo correcto y lo que Dios había dicho no es lo correcto. ¿Se acuerdan? Eso hacemos constantemente, hermanos. Pensamos que tenemos la razón porque seguimos lo que según nuestra coherencia necia es lo correcto y olvidándonos de lo que Dios dice. Pero aquí vemos que la serpiente fue excluida completamente de esperanza de perdón. La serpiente fue excluida de
de redención. No había remedio para el pecado. No es que no había, Dios no se lo dio. Así que esto, hermanos, es un recordatorio de la soberanía de Dios, es un recordatorio de la libertad de Dios de darle gracia a quien Él desea darle gracia. Hace mucho tiempo le estamos mencionando, no se juega con Dios. Es un Dios indomable que se convierte en tu Padre, en tu tierno Padre, cuando vienes conforme a sus términos. Que su gracia y su favor nos entrega. Pero tienes que venir en sus términos. Y sus términos son buenos. Aunque lo hace para su gloria, nosotros terminamos siendo beneficiados de eso. Pero esto es un recordatorio. Al inicio nomás, de frente, como dice, de hachazo, Génesis 3, te dice, soy soberano por si acaso. Si no lo entendiste en Génesis 1:1, en Génesis 1:1, 2, 3, 4, si todavía no, ya te lo repetí varias veces. Yo hice el universo, yo creé el universo, yo creé al hombre y lo declaré bueno en gran manera. Yo les di ordenanzas, yo les di todo. Soy el amo, soy el soberano, no hay nadie como yo. ¿No lo entiendes? Muy bien, ahora pues continuamos con lo mismo. Sigo siendo soberano, sigo siendo el rey del universo. Y por lo tanto, como dueño del universo, yo le doy gracia a quien yo quiero darle gracia. No había, o Dios no mostró misericordia para Satanás. ¿Te das cuenta? No proveyó remedio para su pecado. Por lo tanto, si Dios no le da remedio a Satanás, si Dios no le provee esperanza a Satanás para que sea redimido, más bien declara mucho más el juicio de Satanás y su derrota eterna que implica sufrimiento para siempre, eso es un recordatorio de que Dios libre y soberanamente decide darle gracia a quien quiere darle gracia, a quien le place. No hay nada que obligue a Dios a perdonar a una criatura. Suena fuerte. Otra vez te digo, por favor, entendamos, este es el Dios que adoramos. Todopoderoso, y vamos, cántelo, en fa sostenido, mayor. Todopoderoso y lo cantas, te gusta la canción. Es necesario que no solamente te guste, es necesario que lo entiendas, porque es bíblico. No solo que lo entiendas, sino que lo abraces. Si quieres tener paz en el corazón. Vivimos bajo la sombría de un Dios todopoderoso y soberano. Hermanos, eso trae paz al corazón. Claro que sí. Él sabe lo que hace. Tú y yo no lo sabemos. No entendemos lo que Dios está haciendo, no te llama Dios a entender, te llama a aceptar que Él es todopoderoso y soberano. Así que no hay nada, y que quede bien grabado, no hay nada que obligue a Dios a perdonarnos, no hay nada que obligue a Dios a perdonar a Satanás. Al final de cuentas, Satanás y el hombre son criaturas que Dios creó. No creó a Satanás malo, como tampoco creó al hombre malo. Pero son su creación. Y Dios decide mostrar gracia a quien le place y justicia y juicio a quien le place. Ni Satanás ni el hombre son inocentes. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Te gusta pensar que Satanás es culpable? ¿Sí o no? ¿Acaso te dolió cuando te enteraste que Satanás eternamente será condenado? ¿Te dolió eso? Vamos. ¿Quién se alegró y dijo, qué bueno, que no, ay no, ¿cómo es posible? No, qué malo es Dios que condene a Satanás. ¿Has hecho eso? ¿Te has puesto a orar por Satanás alguna vez? Diciendo, Señor, perdónalo, por favor. No, estoy seguro que es parte de tu gozo y tu alegría que Dios condene a Satanás.
lo único que tienes que hacer es seguir aceptando la soberanía de Dios. Y con dolor, claro, tampoco tenemos que gozarnos en el sentido de que alguien, una persona sufra eternamente. Pero el asunto es que tenemos que aceptar, porque hay salvados y hay condenados. Y aunque nos duele, porque Dios ha decidido darle esperanza al ser humano, es que nosotros predicamos con pasión para el ser humano, sabiendo que Él decide quién es salvo y quién no. ¿Por qué cantamos tanto el viernes pasado? Porque queríamos mostrar el Evangelio, porque de alguna manera, alguna vez alguien puede despertar con el Evangelio. No hay otro mensaje, hermanos. Pero a la misma vez, el hecho de escuchar el Evangelio también condena, porque cuando lo rechazan y mueren rechazándolo, hay muerte eterna. Así que no hay nada que obligue a Dios a perdonarnos, no hay nada que obligue a Dios a perdonar a sus criaturas. Si la criatura se rebela contra Dios, lo justo es que la criatura sea condenada eternamente. Así que, así como a Satanás Dios escogió libre, soberanamente, condenarlo para siempre, te pregunto, ¿acaso no era también justo que Dios condene a Adán y Eva y a todo ser humano para siempre? ¿Qué dices? ¿Era justo o no, Miguelito? ¿Era justo o no que Dios condene a Adán y Eva? Vamos, respondan, por favor. Dios no hubiera dejado de ser Dios, no hubiera dejado de ser justo si Dios condenaba a los seres humanos como lo hizo con Adán, como con la serpiente. Si Él hubiera escogido castigarnos con toda su ira, sin esperanza de redención, Él hubiera seguido siendo santo, Él hubiera seguido siendo justo, su justicia hubiese permanecido intacta, jamás nadie hubiera acusado. ¿Por qué condenas al hombre? Nadie lo hubiera hecho. Nadie lo hubiera hecho. Ni siquiera a los ángeles ni siquiera a Satanás se le ocurre cuestionar a Dios por qué estoy condenado. Dios elige no perdonar a Satanás. ¿Te das cuenta? Y eso hace mucho más grande, hermanos. Eso magnifica, hermanos, la importancia de su gracia al perdonarnos libremente. Que su gracia haya llegado a ti y a mí. Oh, hermanos. Oh, hermanos. ¿Qué desgracia puede venir sobre tu vida que verdaderamente sea desgracia comparado al hecho de que Dios eligió perdonarte de Él mismo, librarte de sus manos? ¿Te das cuenta? ¿Qué calamidad, desgracia o sufrimiento puede llegar sobre tu vida de tal manera que opaque el hecho de que Dios te ha perdonado de Él mismo, de aplastarte eternamente? Y su palabra nos muestra que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria futura. Lo segundo que vemos aquí es que Dios se dirige formalmente a la serpiente, ¿no? Pero claro, la serpiente está guiada, poseída por Satanás. Es quien está detrás, es Satanás, no es en realidad una serpiente. Solamente es Satanás quien está detrás de ellos. Miren lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Está hablando de la serpiente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de que en el futuro Dios pondrá debajo de nuestros pies la cabeza de la serpiente, y esa serpiente es Satanás. Satanás poseyó el cuerpo de este animal, así como los demonios también pueden poseer el cuerpo de un hombre.
Y Matthew Henry en su comentario respecto a esto, él dice, los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Y entonces la palabra de maldición está dirigida formalmente sobre la serpiente misma, al haber sido usado por Satanás. ¡Eso es injusto! Te cuento, estamos en su casa. Estamos en su universo y lo que Él hace no es injusto. No te olvides de eso. Eso es el gran problema del ser humano. Nos olvidamos de que Dios es justo. Y en medio de su justicia, Él sigue siendo bueno. Nosotros pensamos en la bondad de Dios como darnos todo lo que nos da la gana. ¿Y cuántas veces he conversado con Joshua? Yo le he dicho, mira Joshua, bueno, parafraseando, he aprendido he tenido que experimentar, por así decirlo, en la crianza de Yadá y de Yoy, ¿no? Pero ¿saben? Claro que he aprendido mucho en la crianza, al criar a Yadá y a Yoy. He aprendido mucho. Y muchas de las cosas que he aprendido es a qué no hacer también. Y entonces a Joshua le dije, Joshuita, te amo tanto que no quiero cometer los mismos errores que cometí con ellos. Ni con Anthony, ni con Yadá, ni con Joy. Ustedes han visto que los hijos últimos son los más malcriados. Los primeros son los que más se les ha disciplinado, se les ha dado orden. Pero a los últimos ya no hay fuerza y entonces ya terminan hasta haciendo cosas feas. Bueno, debiera ser al revés, debiera ser que estamos aprendiendo y los hijos que están más abajo debieran entonces, debimos haber aprendido de nuestros errores y aplicado entonces correctamente sobre nuestros hijos menores. ¿No? Y eso es lo que le decía a Joshua. Contigo no voy a ser tan condescendiente y no porque no te ame, sino porque quiero que seas mejor. ¿Por qué? Porque te amo. Así que para ti va a haber más restricciones. ¿Por qué? ¿Porque te odio? No, porque te amo. Porque si no te amara te dejaría hacer lo que te da la gana. Así que las restricciones van a comenzar mucho más. ¿Porque te odio? No, porque te amo. Y nuestro Dios al ser humano le hace lo mismo y mucho mejor. Sus restricciones son parte de su amor sobre nosotros. Imagínate que te dé todo lo que tú quieres. Imagínate que Dios te dé todo lo que tú quieres neciamente. No, recuerden, Dios es soberano. Pero volviendo al texto, si te das cuenta, aquí Dios maldice a la serpiente. Claro que está maldiciendo a Satanás, pero también esto va sobre la serpiente. Pero eso es interesante porque luego esto vemos que es algo, es un patrón también, como decía Matthew Henry. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos de Satanás, del diablo. Y en Éxodo 21, 28, vean ustedes, cuando Dios está dando leyes y más leyes y más leyes a través de Moisés, escucha lo que ocurre, por favor, porque esto eran leyes importantes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y dice en el versículo 28 y 29 de Éxodo 21, búsquelo también, por favor, para que preste mucho más atención. Dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer, ay, qué raro, un buey, o sea, un toro, ¿ya? Si un toro, un buey, acorneare a hombre o a mujer, yo te pregunto, ¿el toro, el buey, sabe lo que hace? Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, ¿qué dice el texto? El buey será apedreado. ¿Pero por qué? Y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Eso es si es que pasa una vez. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no le hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado. Es decir, el buey va a morir igual, pero también morirá su dueño. Si usted sigue leyendo, estas leyes son bravas.
Pero a lo que voy es que cuando Dios maldice a la serpiente, al ser instrumento de Satanás, también Dios está aplicando su juicio sobre el mismo animal. Y eso es mostrado acá. Si un buey mata a un ser humano, el buey sí o sí va a morir. Pero él no sabe lo que hace. Él, sin saber lo que hace, va a cornear a una persona, lo mata, debe ser apedreado. Igual quien cometió un homicidio premeditado debe morir. Dios está diciendo que quitar la vida, o que el pecado y quitar la vida es tan grave para él que incluso un animal, sin saberlo, debe pagar con su vida este crimen. ¿Te das cuenta cuán terrible es para Dios esto? Así que estas palabras se dirigen a la serpiente que Satanás ha utilizado como instrumento. No solamente es para Satanás, es para la serpiente. Pero el versículo 15 dice, porque acá hay una bendición en medio de esta maldición. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta enemistad, hermanos, es una guerra entre el ser humano y Satanás. Es una guerra que Dios ha establecido entre la mujer y la serpiente. Es una enemistad divinamente establecida, diseñada por nuestro Dios para proteger al hombre o a la mujer del enemigo de su alma. Es Satanás el enemigo de nuestra alma y Dios lo deja muy bien establecido aquí en esta maldición. La maldición de Dios contra la serpiente tiene una bendición implícita para la mujer y para cada descendiente de la mujer, para toda la humanidad. Y eso es bueno, porque qué bueno que Dios ponga enemistad entre Satanás y la humanidad, entre Satanás y la mujer. Es bueno que haya una guerra entre el hombre y Satanás, porque fue Satanás quien lo llevó al pecado. Sería terrible que Dios los deje en comunión. Y declara una guerra, una brecha entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su enemigo, el enemigo de su alma. Satanás la sedujo con sus palabras. Ahora Dios está estableciendo una barrera, una brecha, una guerra, una enemistad entre la mujer que había sido seducida, la mujer que había sido engañada y su engañador. Una barrera entre ella y ese enemigo, que sería un enemigo eterno. Y aquí tenemos, entonces, otra vez, como Génesis es el inicio de las doctrinas de quién es Dios, pues aquí tenemos la doctrina de la predestinación. Dios toma la iniciativa, es el que toma la iniciativa, es el que establece en el corazón del ser humano esa enemistad, esa semilla de enemistad entre el mal, contra el mal que va al final obrar para su salvación. Es cierto que estamos enemistados con Dios desde la caída, pero aquí está el Señor con su voluntad, soberanamente cambiando nuestra naturaleza para que no estemos enemistados con Él, sino estemos enemistados contra Satanás. Así que es una enemistad buena, es una bendición para ti y para mí, que Dios declare la enemistad entre Satanás y Eva. Pensamos en la guerra como algo malo. No, esta es una guerra buena. ¿Y no te das cuenta que la vida cristiana se describe como una lucha? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Claro, hay una guerra. El caminar cristiano, tu caminar en esta vida es una guerra. No es una guerra por alcanzar nuestros logros, sueños y ser felices en los términos nuestros. Es una guerra contra Satanás y sus huestes espirituales. No para echarle fuera con palabras, con conjuros o con palabras mágicas, sino es una guerra entre hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Una guerra. El Señor en Génesis 3:15 ha establecido eso. Es la mejor guerra que puede haber.
Escuchen lo que dice: estableceré enemistad entre ti y la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre tú, Satanás, y entre tu mujer va a haber una guerra. Qué bueno es eso. ¿Por qué? Miren ustedes, la mujer fue seducida en primer lugar. E inmediatamente el Señor comienza a aplicar su remedio contra el ataque de Satanás. Han estado en comunión, en compañerismo, y Dios lo que hace es, no pueden continuar así. Aquí tengo que poner una enemistad. Comienza a sanar lo que primero había sido tocado por las manos sucias de Satanás. Pero también comienza Dios a establecer el papel que va a tener la mujer en la redención. Y eso se ve más adelante en las frases siguientes. La mujer va a ser usada como instrumento en el plan de Dios para contrarrestar lo que Satanás había hecho. Claro que iba a haber una guerra. La semana pasada veíamos que el Señor tomó esas palabras de Satanás, ¿no? Toma y come. Y al final los mató con eso. Y viene Cristo y pasa todo lo que pasó. Y después de encarnarse y nos dice nosotros que después de su muerte, nosotros recordemos, de su resurrección, recordemos siempre estas palabras que Él dijo a sus discípulos. Toma y come, pero esta vez para vivir. Satanás le dijo al hombre o a Eva, toma y come para morir, engañándolo. Y Cristo viene y dice, toma y come para vivir. Así que la mujer fue seducida en primer lugar. Es utilizada como una herramienta de Satanás para introducir el pecado. Ahora el Señor va a usar a la mujer como instrumento para traer su salvación. ¿Te das cuenta lo increíble que es esto? Satanás usó a la mujer como instrumento para destruir al hombre. Y Dios va a usar a la mujer como instrumento para salvar al hombre. Si creo, se entiende a qué me refiero. Que de una mujer vendría el Salvador. La mujer va a ser portadora de la descendencia de bendición. ¿Se dan cuenta? La mujer va a ser portadora, la mujer dará hijos, 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 hijos. Y en una línea, uno de esos hijos de Eva, uno en particular, será el Hijo de Dios. Satanás usó una mujer y Dios dice, de aquello que Satanás hace, que tú estás viendo como algo malo, yo lo puedo transformar en algo bueno, porque para Dios no hay nada imposible. Eso se aplica para todas nuestras vidas, hermanos. ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Solo desgracias? ¿Solo sufrimientos? En las manos de Dios, esas cosas pueden transformarse en bendición. ¿Te das cuenta lo importante de entender Génesis? Maravilloso eso, ¿no? Maravilloso. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? Y dejémoslo ahí para continuar la próxima semana. Que Dios es soberano para salvar a quien quiere. ¿No te gusta? No podemos hacer mucho. Solo orar, solo predicar. Yo no puedo hacer nada más contigo más que predicarte. Dios es soberano de salvar a quien le place. No pensaste nunca que Satanás, en el pensamiento humano, Satanás, ¿por qué es injusto que Dios no le perdone o no lo salve? ¿Sí o no? Pero lo hizo, pues. Dios no perdonó ni salvó a Satanás. Y de la misma manera sigue siendo soberano, porque cuando muestra misericordia al hombre, también esa misericordia Dios se la muestra no a todos. El Espíritu Santo que use esta palabra para que la lleve a tu corazón. Y en vez de renegar en contra de esta soberanía, puedas más bien decir, es un Dios sabio y justo, yo no me voy a pelear con Él. En vez de luchar contra la corriente, déjate llevar. Los que hemos ido al río de repente, qué difícil es luchar en contra de la corriente. A pesar que ni siquiera era el río Guayaga, eso era un río llamado de repente.
Y luchar en contra del río, qué difícil. Pero en la bajada teníamos que más bien dejarnos llevar por la corriente. Es mucho más fácil. No se puede luchar en contra de la corriente de la soberanía de Dios. No es un río de repente, no es un río Guayaga, no es el río Amazonas. Es el Dios Todopoderoso mostrándonos, soy soberano, salvo a quien deseo. Y si su salvación ha llegado a ti, gózate. No sabemos quiénes más serán salvos, por eso es que predicamos. Aquí cuando han estado el viernes no sabemos quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Por lo tanto, no íbamos a perder la oportunidad de a través del Evangelio predicar, a través de los cánticos predicar. No sabíamos y alguna vez el Señor usará eso a quien soberanamente quiere salvar. Pero Él es soberano. Y su soberanía es parte también de su justicia y de su misericordia para con nosotros. Pongámonos de pie. Miren las alternativas que habían acá. El hombre se había convertido en amigo de Satanás al seguir sus palabras. ¿Se acuerdan? Había entonces dos alternativas aquí. Que Satanás y el hombre continúen en esa amistad eterna condenados, o que Dios maldiga a Satanás de tal manera que cree una guerra, una enemistad entre Satanás y el hombre. ¿Te das cuenta? Dentro del plan de redención de Dios, lo primero que hace es decir, el hombre es enemigo de Satanás. Crea una enemistad entre el hombre y Satanás. Ahí comienza el plan de redención. La otra alternativa era que continuemos siendo amigos de Satanás para siempre. ¿Cuál hubieras preferido? Y enemigos de Dios permanentemente. ¿Cuál hubieras preferido? ¿Qué es lo que Dios está diciéndole al hombre y al universo entero? Todavía el hombre me pertenece. Claro que es mío, claro que me pertenece. Satanás no puede robar a las criaturas portadoras de su imagen. Todavía pertenecen a Dios. Así que ser enemigos del enemigo de Dios es algo bueno. Y en esta maldición, esa es la bendición que Dios trae. En esas palabras, hacernos enemigos de Satanás.